Estimados estudiantes, cordialmente bienvenidos a esta sesión número 6. Niveles de comprensión de lectura. Ustedes pueden ver ahí a Mafalda, que está muy entusiasmada y dice, vamos a leer, ¿no? Entonces, hay una frase aquí de Miguel de Cervantes Saavedra que hace mucho tiempo lo leí. Dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Qué significa eso? Solamente para leer un texto, ¿no? Para leer una frase de Miguel de Cervantes Saavedra. Él cuando escribió Don Quijote de la Mancha, eh, él hizo hablar esto a Don Quijote, ¿no? Dice, el que lee mucho y anda mucho, porque Don Quijote salió dejando su hacienda a luchar por sus ideales como la justicia y defender a los pobres, y anduvo por muchos lugares y conoció mucha gente. Vio mucho, podemos decir, mucho el mundo. Y por supuesto se volvió un sabio, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, ¿qué podemos aplicar nosotros aquí? Que cuando tú sabes mucho, significa que popularmente se dice, ¿no? Tienes calle. Si tienes calle, por supuesto, coloquialmente, es que has estado en el mundo en el sentido de que conoces el mundo. Has viajado, has visto muchas cosas que otros no han visto, has ido a conferencias, has ido por ejemplo, a una feria de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto me ayuda a mí a elevar mi nivel de comprensión de lectura. Ya no solamente es leer, sino también visitar museos, visitar pueblos, países, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir directamente a los niveles de comprensión de lectura. ¿Cuáles son esos niveles de comprensión de lectura? Son muchos. Algunos autores, por lo menos he visto que 8 niveles de comprensión de lectura. Pero como necesitamos sintetizar este asunto teórico, porque lo otro ya es un estudio muy profundo de lo que es la lectura, vamos solamente a hablar sobre 3 niveles básicos que ustedes, y que todos al final en la práctica lo hacemos. En primer lugar, esto está un paso, segundo paso y tercer paso. No puedo ir al tercer paso si no voy por el primero, por supuesto. Es como una escalera, ¿verdad? La primera escalera es la comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el texto, es decir, cual, tal como está en el texto. Si el texto dice, el caballo del ingenioso hidalgo se llamaba Rocinante, entonces la pregunta literal podría ser, ¿cómo se llamaba el caballo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Tal como dice el texto, Rocinante, ¿no? Ahora, comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más la experiencia personal y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. Y yo podría hacer aquí una comprensión inferencial, una pregunta de comprensión inferencial. Por ejemplo, ¿por qué lo llamó Rocinante a ese caballo? Porque más adelante nos explica durante todo el texto que era delgado, este caballo era un poco desnutrido. Y tiene que ver ese nombre con las características de este caballo. Muy bien, entonces yo ya hice una inferencia. No está literalmente esa respuesta en el texto, pero inferí. ¿Qué quiere decir? Descubrí. En el texto tenemos que descubrir muchas cosas, ¿no? Un ejemplo claro les voy a decir. Por ejemplo, cuando predica el pastor Bullón. Tú lees el mismo texto que el pastor Bullón lee, solamente es un ejemplo, ¿no? Es una referencia interesante del pastor Bullón. Lee un texto y tú has leído varias veces ese texto, pero cuando te predica,
te presenta cosas nuevas de ese texto, que tú dices, pero yo leí este texto hace tiempo, pero no lo vi de esta forma. Eso es inferencia, inferir. Eso nos permite la riqueza de la lectura. Es decir, un descubrimiento nuevo de las mismas palabras, solamente porque investigo, porque sigo leyendo, porque sigo profundizando. El último nivel, que es uno de los máximos, es la comprensión crítica. Y esto es sencillo, ¿no? La comprensión crítica emite juicios. ¿Y qué son juicios valorativos? Cuando tú siempre está en nuestro vocabulario, oye, ¿qué tal esa profesora? Oye, ¿qué tal esa chica? Oye, ¿qué tal ese chico? Oye, ¿qué tal la universidad? Y siempre tu expresión va a ser, oye, sí, está muy bueno. Sí, el profesor es excelente. Juicios de valor, bueno o malo. Pues, ¿qué tal la comida? Mala, no me gustó. Juicio de valor, siempre va a haber dos cosas determinantes, bien o mal, ¿no? Pocas veces, tal vez más o menos, ¿no? Pero siempre ese más o menos se va a inclinar para el más o para el menos. Ese es un juicio valorativo. Y todos los días hacemos juicios valorativos, ¿no? Te levantaste y ¿cómo estás? Bien, qué bien, bueno. Juicio crítico de tu vida saludable, emocional, etcétera. Pero cuando alguien, por ejemplo, está con COVID, ¿no? Esta enfermedad, esta pandemia, y ya han pasado una semana, ¿y cómo estás? Uy, todavía estoy mal. Ese es un juicio valorativo. Por supuesto, esto es más objetivo cuando se trata de una enfermedad, pero cuando se trata de un pensamiento, de una reflexión, tú vas a notar que hay diferentes posiciones, ¿no? ¿Qué te pareció el sermón de este sábado, por ejemplo? Bien. Excelente. Y otro podría decir, no tanto, ya sabía ese tema, ya se está repitiendo. No me convenció. Juicios de valor siempre. Entonces vamos a ver el nivel de comprensión literal. Todo esto les vamos a compartir, por supuesto. Vamos a hacer rápido, identificar detalles, precisar el espacio, secuenciar los sucesos y hechos, ¿no? Esto es interesante porque nos ayuda a identificar sinónimos, antónimos, homófonos, recordar pasajes y detalles del texto. ¿Qué pistas puedo tener para formular preguntas literales? Por ejemplo, ¿qué, quién, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama? Son preguntas literales. ¿Quién es el personaje principal? ¿Para qué escribió el autor este texto? Para informarnos sobre la biología. Por ejemplo, ¿cuándo escribió? En 2015. Preguntas literales. Está en el texto. No hay vuelta que dar aquí. En el nivel de comprensión inferencial sí hay que predecir, hay que deducir, hay que proponer, hay que plantear, hay que recomponer, hay que deducir, elaborar, prever, inferir, interpretar. Son verbos interesantes. Y hay un trabajo mucho más interesante en el sentido de que me va a permitir a mí, me va a permitir ya pensar un poco más. Ya no es un asunto solamente de responder de manera literal, tal como está en el texto, no, sino es un asunto de que tengo que profundizar en el tema. Realmente aquí tengo que comprender el tema. Y inferir. No puedo hacer inferencia, es decir, no puedo descubrir un tema de manera inferencial si no he pasado por el asunto, por el nivel literal. Si no he descubierto, por ejemplo, el personaje principal, si no he descubierto el año en que se escribió o la época en la cual se escribió, etcétera, etcétera.
Entonces, de aquí nos vamos al nivel, o aquí están las preguntas, ¿no? Para lo que es inferenciales. ¿Qué pasaría antes? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le colocarías? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué diferencias hay entre estos dos personajes? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo por el cual el personaje principal hizo esto o aquello? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees? Esto es inferir. Esto es interesante, apreciados estudiantes, porque me ayuda en mi comprensión y descubro muchas cosas que el texto simplemente no es literal, sino hay algo más. Entonces, nivel de comprensión crítica es juzgar, distinguir, captar, analizar, emitir juicios, como ya hemos estado mencionando, el contenido, ¿no? La actuación de los personajes, los sentidos implícitos. Este es el máximo nivel porque me ayuda a mí a comprender desde mi perspectiva personal, porque aquí yo tengo que hacer un juicio de valor. Me parece extraordinario este documento. Este artículo es fenomenal. Y dices, ¿por qué? Y te explayas, ¿no? Entonces, por supuesto que también va a haber otro juicio de valor, ¿no? Este artículo no me gustó. Es muy simple, etcétera, etcétera. Con eso terminamos. ¿Cuáles son las preguntas para tener en cuenta el juicio crítico? ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees? ¿Cómo podrías calificar? Bueno, malo. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido el personaje principal? ¿Cómo te parece? ¿Qué debería ser? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? Es decir, todo orientado a un juicio de valor. ¿Qué piensas? Es interesante eso. Entonces, apreciados estudiantes, esto es, o estos son los niveles de comprensión de lectura que todos debemos llegar al máximo, que es el nivel de comprensión crítica valorativa. Muchas gracias por su atención.